En un mundo donde las personas suelen ser invisibles para aquellos en los más altos rangos de poder, a veces una acción pequeña puede hacer una diferencia enorme. Esta es la historia de alguien que se encontraba en la sombra, luchando por sobrevivir hasta que un día algo cambió. Un simple acto de valentía que cambió no solo su vida, sino también la de una gran empresa. Esta historia habla de coraje, justicia y lo que puede pasar cuando elegimos no quedarnos callados, aun cuando el miedo nos dice lo contrario. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días y si esta historia te ha gustado, dale like y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y qué hora es donde nos escuchas. El mundo fuera aún estaba medio dormido cuando Margarita Delgado empujó su carrito de limpieza que crujía en el piso de mármol del 23º piso del edificio Gran Plaza. El reloj de la pared marcaba las 6:43 am. Algunas luces fluorescentes titilaban por encima de ella, haciendo que su reflejo pareciera cansado, mayor que sus 32 años. Respiró profundamente, sosteniendo la llave maestra con los dedos temblorosos. No era el frío, era el miedo, ese tipo de miedo que nunca se va cuando vives de salario en salario. Se repitió para sí misma, solo tengo que pasar un día más. El alquiler vencía pronto. El cumpleaños número 12 de su hija, Valeria, estaba a solo 2 semanas, y Margarita solo tenía $300, los cintos, suficiente para un pastel, pero ni de cerca para una fiesta. Su Toyota Corolla 2004 rechinaba en el estacionamiento, a un paso de romperse para siempre. Cada mañana era como caminar sobre hielo delgado, rezando para que no se rompiera. Se detuvo frente a una puerta con letras doradas pulidas. Sergio García, director general, Grupo Inmobiliario García. El hombre detrás de ese nombre era un misterio para ella. Traje impecable, palabras más afiladas, siempre en movimiento. Los hombres como él no veían a personas como Margarita. Para ellos, ella era parte del mobiliario, invisible, reemplazable, olvidable. Y tal vez eso era lo más seguro. Los invisibles no pueden ser escuchados. Desbloqueó la puerta y entró en la oficina. El aroma que la recibía era una mezcla tenue de colonia cara y madera de caoba. Se movió de forma mecánica, vaciando los botes de basura, limpiando escritorios, enderezando sillas. Su mente se desvió a la nota de la escuela de Valeria sobre los suministros atrasados. La culpa le pesaba en el pecho. Entonces, algo inusual llamó su atención. Un grueso expediente yacía abierto sobre el escritorio del director, con las páginas esparcidas como hojas caídas. En letras grandes, la primera línea decía, Declaración de quiebra. Su estómago se hundió. Miró el reloj. Eran las 6:55 am. Nadie llegaría antes de las 8. No debería mirarlo. No era su asunto, pero sus ojos no pudieron resistir. Se acercó un poco más. Deuda consolidada total, 64 millones de pesos. Frunció el ceño. Los números no le parecían correctos. Años de manejar facturas de limpieza y equilibrar cada centavo para sobrevivir le habían dado un instinto con los números. Comenzó a repasar la lista de acreedores, moviendo los labios en silencio mientras sumaba 12 millones, 8 millones, 15. Hizo las cuentas 2 veces, luego una tercera. 47 millones, no 64. Su pulso se aceleró. Alguien había agregado 17 millones que no existían. No era un error tipográfico, era una trampa. Alguien quería que Sergio García firmara la quiebra de su empresa bajo una deuda falsa. La voz de su padre resonó en un recuerdo largo enterrado. Si alguien me hubiera dicho que los números estaban mal, habría podido defenderme. Él había perdido todo a causa de un fraude contable años atrás. Murió, quebrado, traicionado. La garganta de Margarita se apretó.
Sabía que debería irse, pero otra voz se levantó dentro de ella. Esa voz que le decía, haz algo. Sacó su teléfono roto y tomó fotos rápidas de cada página. Luego, arrancó un post-it amarillo de la mesa. Sus manos temblaban mientras escribía, Señor García, por favor verifique los números en la página 7 antes de firmar. La deuda total suma 47 millones, no 64. Alguien infló las cifras. Verifique esto antes de que sea demasiado tarde. Lo pegó en la primera página, alineó los papeles exactamente como los encontró y salió apresuradamente. A las 7:45 salió del edificio y debería haberse ido a casa, pero sus pies se negaban a moverse. Su corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo resonar en el vacío del estacionamiento. A las 7:56, un elegante Mercedes negro llegó. Sergio García salió del automóvil, no el poderoso director que ella había visto antes, sino un hombre agotado por la derrota. Su traje estaba arrugado, los ojos rojos, los hombros caídos bajo un peso invisible. Sujetaba una maleta de cuero con fuerza y caminaba hacia el ascensor como un condenado que va a recibir su sentencia final. Margarita se ocultó detrás de una columna, dividida entre el miedo y la curiosidad. Se dijo a sí misma, solo ve a casa. Pero algo dentro de ella necesitaba saber. ¿Habría visto la nota? Pasaron los minutos. 7:58, 80. Entonces su teléfono sonó, número desconocido. ¿Margarita? La voz al otro lado de la línea era grave, tensa. Sí, susurró, su garganta seca. Soy Sergio García. ¿Sigues en el edificio? Su voz tenía un tono que ella no había escuchado antes. Era urgente. Margarita sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sí. No te vayas. Ahora no. Necesito hablar contigo de inmediato. La llamada terminó. El sonido de los pasos resonó rápidamente por la rampa del garaje. Margarita se quedó inmóvil, el teléfono en la mano. No podía entender lo que estaba pasando. Un hombre que nunca había notado su existencia. Un hombre que solo la veía como una sombra que pasaba por su oficina. Ahora la llamaba por su nombre. Estaba tan confundida como asustada. Sin embargo, no podía dejar de sentirse atraída por la situación. Su corazón latía fuertemente, casi escuchaba su pulso retumbando en sus oídos. El sonido de los pasos se acercaba, rápidos y desordenados. Cuando apareció, Margarita se quedó paralizada. El hombre que se acercaba no era el CEO que ella había visto antes, aquel imponente hombre de traje que dominaba la sala de conferencias. Este era diferente. Estaba roto. No había enojo en su rostro, sino desesperación. Sus ojos estaban vidriosos, llenos de una angustia que nunca había imaginado en alguien tan poderoso. En Minnesota, una mano temblorosa sostenía el post-it amarillo que ella había dejado sobre el escritorio. ¿Fuiste tú? Su voz se quebró. Sus palabras eran un susurro lleno de incredulidad. ¿Lo escribiste? Margarita asintió lentamente, preparándose para lo peor. Pensó que probablemente la despediría o la humillaría frente a él. Tal vez llamaría a seguridad, pero lo que sucedió a continuación la dejó sin palabras. El multimillonario se arrodilló en el suelo de concreto, su traje de $5,000 arrugado y sucio. Las lágrimas brillaban en sus ojos mientras lloraba desconsoladamente. «Me acabas de salvar la vida», sollozó. «Lo acabas de salvar todo». Margarita se quedó inmóvil. Nunca había visto a un hombre rico llorar, no de esa manera. En ese momento, sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. No podía entender cómo algo tan sencillo como un post-it amarillo podía cambiar tanto. Él se limpió la cara con las manos, tratando de recomponerse. 17 millones de deuda falsa, continuó, con la voz aún quebrada. Mi socio, Tomás Ruiz, las inventó. Planeaba forzarme a la quiebra y comprar la empresa por $500,000. Un imperio de 60 millones reducido a nada en minutos. Y yo estaba a punto de firmar.
Margarita no podía creer lo que escuchaba. Los números que ella había visto, el fraude también oculto, todo tenía sentido ahora. Miró a Sergio, quien la miraba con una mezcla de gratitud y asombro. Revisé los registros de seguridad, explicó. Solo una persona accedió a este piso. Antes de las 8:00 am, tú, una madre soltera, sin ninguna razón para ayudarme, no pusiste tu nombre en la nota, no pediste dinero. ¿Por qué lo hiciste? Margarita tragó saliva. Las palabras de su padre resonaron en su mente. Mi padre perdió todo, porque nadie le advirtió sobre los números que nos sumaban. Nadie le dijo que algo estaba mal. No podía dejar que eso sucediera otra vez, dijo con voz temblorosa. Él perdió todo a causa de un fraude contable. No iba a permitir que a usted le pasara lo mismo. Sergio la miró fijamente y algo en sus ojos se suavizó. Vente conmigo, dijo de repente. Tomás estará aquí en 10 minutos. Voy a confrontarlo y quiero que estés allí como testigo. Tú viste los documentos originales. Margarita dudó. Su instinto le gritaba que debía huir, que no se metiera en esto, pero pensó en Valeria, en sus cumpleaños, en la vida que había estado sobreviviendo en lugar de viviendo. Y entonces extendió la mano. El ascensor parecía interminable mientras ascendía hacia el 27º piso. Dentro de las paredes de cristal vio sus reflejos, él, el multimillonario, y ella, la limpiadora, temblando por diferentes razones. Lo que suceda, no tengas miedo, dijo él. Su voz era un susurro. Solo di la verdad. Cuando las puertas se abrieron, el sol de la mañana iluminó la oficina, inundando la habitación con luz. Margarita se sintió como si estuviera entrando en un nuevo mundo. Uno donde ya no estaba invisible. El sonido de la secretaria llegó a través del intercomunicador. Señor García, el señor Ruiz ha llegado. Sergio miró a Margarita y dijo con calma, es el momento. Tomás Ruiz entró en la oficina con la confianza lenta de un hombre que nunca había sido cuestionado en su vida. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Su traje gris impecable y su sonrisa tan pulida como los gemelos en sus puños. Rick, dijo con suavidad, fingiendo sorpresa. No esperaba tener público. Su mirada se posó sobre Margarita y luego regresó a Sergio. ¿Estás trayendo al personal a las reuniones ejecutivas ahora? ¡Qué progresista!, comentó con un tono irónico. Siéntate, dijo Sergio. Su tono era firme, pero cargado de tensión. El aire en la sala se sentía eléctrico, como si estuviera a punto de estallar en cualquier momento. Margarita permaneció en un rincón, con el teléfono en las manos, temerosa de respirar. Tomás se sentó en la silla frente a la mesa, cruzando una pierna sobre la otra. Te ves terrible, amigo. Te lo dije. Una noche larga, te dije. Cuando firmes esos papeles, por fin estarás libre, comentó Tomás con una sonrisa falsa. Sergio presionó su mano contra la mesa, casi con una fuerza que parecía querer quebrarla. ¿Libre?, replicó con voz baja. ¿O despojado de todo lo que he construido? Tomás soltó una risa baja. Vamos, Rick, has estado ahogándote durante meses. Yo soy el que te lanza el salvavidas. Sergio levantó una carpeta entre ellos. Porque este salvavidas tiene 17 millones de deudas inventadas, dijo calmadamente, mientras deslizaba el post-it amarillo hacia Tomás. La sonrisa de Tomás vaciló por primera vez. Miró el pequeño papel amarillo y lo leyó en silencio. Durante un momento, nada se movió en la habitación. Luego, Tomás sonrió de nuevo, pero esta vez los bordes de su sonrisa estaban tensos. Alguien está jugando, dijo con suavidad. Estás dejando que una broma de un conserje arruine un proceso legal. Margarita se estremeció. La forma en que él dijo la palabra conserje la quemó como ácido en la piel. Ella no es una conserje, interrumpió Sergio. Es la razón por la que no estás en Esposas ahora mismo. Tomás se rió de nuevo, pero esta vez sin calidez. Estás perdiendo la cabeza, Rick.
No puedes tomar su palabra sobre la mía. He sido tu socio durante 15 años. La voz de Sergio se bajó, llena de furia contenida. Y en esos 15 años, aprendiste exactamente cómo enterrar un fraude tan profundo que nadie podría encontrarlo hasta que ella lo hizo. Margarita sintió su pulso acelerado, cada vez más fuerte en sus oídos. Sergio la miró y le hizo una señal para que mostrara los documentos. Margarita temblaba mientras conectaba su teléfono a la pantalla de la conferencia. Las imágenes comenzaron a aparecer una por una. Los documentos originales, los totales correctos, las adiciones falsas. Sergio fue narrando cada diapositiva como un fiscal construyendo su caso. 47 millones de deuda. Ese es el número real, pero el tuyo muestra 64 millones. ¿Te gustaría explicarme la diferencia? El rostro de Tomás se descompuso al instante. Su mandíbula se apretó, pero no podía decir nada. Es un error clerical, dijo finalmente con la voz vacía. 17 millones de error tipográfico, respondió Sergio, su tono helado. Especialmente cuando cada error te lleva directamente a tu oficina. La máscara de Tomás comenzó a quebrarse. Los ojos de Tomás se movían entre Sergio y Margarita, llenos de pánico. No puedes probar nada. Oh, sí puedo, respondió Sergio sacando un sobre grueso de su escritorio. Julie Baxter guardó tus correos, Tomás, los que enviaste a Franklin Rogers de Consolidated Supply Partners. Sé sobre los acreedores falsos, las facturas infladas y el soborno que te estaba esperando cuando me forzaras a la quiebra. La confianza de Tomás se desplomó por completo. Ahora su respiración era rápida, su mirada nerviosa. ¿Pasó todo esto sin que yo lo supiera?, preguntó, casi incapaz de hablar. Sergio asintió lentamente. Julie vino a verme anoche. ¿La recuerdas? La secretaria a la que gritaste hasta que renunció. Resulta que no borró esos respaldos. La respiración de Tomás se aceleró. Su mirada pasó de la sorpresa al pánico. ¿Qué crees que va a pasar conmigo?, preguntó, su voz llena de veneno. Sergio mantuvo la calma y miró a Margarita. Llévalo, dijo con voz firme. El FBI está en camino, Tomás. Te sugiero que llames a tu abogado. Tomás permaneció inmóvil por un momento, y luego, con furia, agarró su maletín y salió de la oficina, estrellando la puerta con tal fuerza que el vidrio tembló. El silencio llenó la sala nuevamente. Durante largo rato, Sergio no se movió. Solo miraba por la ventana, hacia la ciudad que parecía tan distante. El hombre que estuvo a punto de perderlo todo, finalmente respiraba de nuevo. Pero cada exhalación sonaba como el peso de años dejados atrás. Margarita se acercó lentamente a él y, sin saber qué decir, escuchó como él murmuraba. Nunca te vi antes de hoy, Margarita. Has trabajado aquí durante 3 años y ni siquiera sabía tu nombre. Ella bajó la mirada con los ojos llenos de emoción. Así es como funciona el mundo, respondió ella con voz baja. No, dijo él, firme. Así funcionaba yo. Ciego. Se levantó y tomó un papel del escritorio. Escribió algo y luego se lo entregó. A partir del lunes estarás en el departamento de auditoría interna. Yo cubriré tu capacitación, tus cursos, lo que necesites. Quiero que estés ahí buscando las cosas que todos pasamos por alto. Margarita lo miró, incapaz de hablar. No entiendo. Soy una limpiadora. Ya no, dijo él suavemente. Ahora eres mi nueva analista junior. Las lágrimas amenazaron con salir de sus ojos. No podía creerlo. No puedo aceptar esto. Es demasiado. No es un favor, Margarita, dijo él suavemente. Es justicia. Sonrió, aunque era una sonrisa pequeña, genuina. La clase de sonrisa que solo se da después de sobrevivir a una tormenta. Ve a casa. Pasa el resto de la semana con tu hija. Y cuando regreses, comienza tu nueva vida. Margarita se quedó allí, paralizada, sintiendo como si un sueño se estuviera haciendo realidad. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro. Gracias. Él la miró con una quietud que era pura convicción. No, Margarita,
Gracias a ti por recordarme lo que significa la integridad. Esa noche, mientras manejaba a casa, el Toyota Corolla crujía más que nunca. Pero por primera vez en años, a Margarita no le importó. Repetía en su mente todo lo que había sucedido esa mañana. Los números, el post-it, las lágrimas, la promesa. Cuando estacionó frente a su pequeño departamento, se quedó dentro del coche por un momento, mirando la luz que provenía de la ventana donde Valeria la esperaba. Por primera vez en años, ya no se sentía invisible. Dentro, Valeria corrió hacia ella con los brazos abiertos. «Mamá, llegaste tarde. ¿Pasó algo?» Margarita se arrodilló y la abrazó con fuerza. «Algo muy grande, cariño», susurró. «Algo que puede cambiar todo». Se sentaron juntas en el sofá mientras le contaba a su hija sobre la mañana, sobre el error que salvó una empresa y sobre el hombre que le dio una segunda oportunidad. Valeria, con los ojos brillando de asombro, sonrió. «¿Vas a trabajar en una oficina ahora, con una computadora?» Margarita rió entre lágrimas. «Sí, mi amor, con una computadora. Eres increíble, mamá». Margarita cerró los ojos, abrazándola, respirando profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una amenaza, parecía una puerta abriéndose.